como el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Vamos a aprovechar el tiempo que la tenemos presencialmente aquí en Radio Atalaya, Nicole, abriendo la entrevista. Ustedes están haciendo rendiciones de cuentas, ¿verdad? De su actividad, primero como presidente de este organismo y también como vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Brevemente, Nicole, ¿verdad? Saludándola pues a usted. ¿Cuáles son los rasgos principales de esa rendición de cuentas que usted ha hecho a los ciudadanos en particular? Buenos días. Muy buenos días, Alcides. Muy buenos días también. Escucha en esta mañana en Radio Atalaya y también un saludo, no sé si está por ahí Andrés todavía, pero justamente sí, hablando de todas estas rendiciones de cuenta que estamos cumpliendo como autoridades, que siempre lo he dicho, no es solo un deber legal, sino un deber ético. Nosotros rendir cuentas a nuestros mandantes, en nuestro caso, como autoridades electas democráticamente. Bueno, aquí lo un poco que ha sido un poco complejo porque he tenido dos rendiciones, una, como bien lo decía, como representante legal de la institución del consejo y otra como consejera. Y tiempo también, ¿no? En el tiempo, porque no ha tenido un año en el ejercicio de sus funciones. Claro, nosotros estamos desde mayo en esta nueva administración y yo como presidenta estoy desde mediados de octubre. Entonces, ha sido un poco complejo porque me ha tocado hacer una rendición de cuentas de cuatro administraciones. Recordemos el expresidente Hernán Ulloa, la expresidenta Gina Aguilar y el expresidente, pues, Allen Alembert Verbena. Vera, exactamente, y mi persona. Entonces, eso fue un poquito más complejo por todo lo que se había hecho antes y nosotros no teníamos conocimiento. Bueno, aquí lo más importante recalcar qué es lo que hemos hecho en estos 6 meses. También es importante en cuanto a todos los mecanismos de participación, los observatorios, todo el territorio que hemos hecho, las vedurías ciudadanas, los convenios de cooperación interinstitucional también, que es muy importante porque a raíz de eso nosotros hacemos estas escuelas de formación ciudadana, trabajamos en conjuntos con los GATS. Ahora mucho estamos enfocándonos también a firmar convenios con la academia, que es muy importante también. Estamos trabajando también de la mano con algunos organismos internacionales para devolverle también un poco de credibilidad al Consejo de Participación. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Importante también recalcar lo que se ha hecho a nivel internacional. No solamente yo, algunos consejeros o consejeras también han estado fuera del país, en Estados Unidos, en representación del Consejo, con migrantes en el exterior. En mi caso, estuve mucho en la ciudad de New Jersey en agosto por el Día de la Ecuatorianidad y más que nada promocionando mucho la veeduría ciudadana en ese momento que estábamos con el voto telemático. Así que eso es un poquito de lo que hemos hecho en estos meses. Y en lo que tiene que ver con otros aspectos, por ejemplo, control social, ¿verdad? Ujú. Y lo que tiene que ver con el tema del presupuesto, con lo que tiene que ver con el tema del personal. ¿Cómo han funcionado en estos meses? Ha sido un poco duro porque en el tema de presupuesto es algo que se ha venido en todos los años, se ha venido haciendo estos recortes presupuestarios. Y también en talento humano, hace 3 años hubo una reducción de alrededor de 1.000 funcionarios, 1.000 partidas. Entonces eso No también las ha han sido, reemplazado, por no supuesto. la hemos reemplazado porque eso fue un recorte en presupuesto y en talento humano. Entonces, estamos ahora trabajando con el talento humano que tenemos, con los recursos que tenemos, también ahí un poco presionando al Ministerio de Finanzas, esperando que pase también esta reforma presupuestaria en la Asamblea Nacional, que es muy importante, no Claro. solamente nosotros, creo que todo el Estado está esperando por eso para poder avanzar. Con menos presupuesto hay menos personal y hay más concentración de trabajo en la capital. Sí, muchísimo, muchísimo. Y más que nada en algunas áreas. Nos hemos visto obligado a dejar en algunas subcoordinaciones sin un personal y enviarlas a otro y así hacer algunos cambios administrativos. Lo más fuerte ha sido en las delegaciones provinciales. Tenemos delegaciones provinciales que cuentan con una persona. Otras que no tienen ni siquiera un espacio físico y tienen que estar desde su casa trabajando.
por Así los no se puede reportes. trabajar, pues, Nicole, con una persona como funcionaria por ejemplo, en Manaví, donde hay tanta cantidad de denuncias, irregularidades, ¿cómo se trabaja ahí, por ejemplo? Bueno, en Manabí, eso sí, Manabí es una de las delegaciones que tienen más personal, que son alrededor de 5 o 6 personas, que no es lo suficiente también para una Con cinco no se provincia hace nada, como oiga. Manabí, exactamente. Eso es incluso una de nuestras conclusiones o lo que vamos a hacer en el 2024, en este año, es trabajar más articuladamente con el Ejecutivo, con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Trabajo. Un consejero, entiendo, ya ha tenido algunos acercamientos igual con la ministra, y es algo que lo estamos haciendo todos coordinados, ¿no? Porque no es solo la presidencia, recordamos, somos 7 consejeros y consejeras, y cada uno también pues va con sus requerimientos las diferentes carteras de Estado. Las 8 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Julio, adelante. Gracias. Doctora Nicole Bonifaz, mucho gusto de saludarla. Eh, Usted nos ha narrado a grosso modo lo que ha expuesto durante su rendición de cuentas, pero yo quisiera que sea un poco más específica. ¿Cuáles son las cosas que el Consejo de Participación Ciudadana puede resaltar como una labor eficaz? Porque yo particularmente soy un hombre que estoy bien enterado, que veo las noticias todos los días. Muy poco conozco del accionar del Consejo de Participación Ciudadana. Sabemos que y es lo notorio, que van a renovar al Consejo Nacional Electoral, pero en beneficio del país, ¿qué, doña Nicole? Buenos días. Muy buenos días, Julio. Sí, bueno, nosotros desde que asumimos funciones en mayo hemos tenido algunos hitos, que ha sido uno de ellos en cuanto a la designación de autoridades, es haber nombrado ya un titular al frente de la Contraloría General del Estado. Un concurso que nosotros, cuando asumimos funciones, tenía también algunas acciones de protección. Incluso era muy polémico esto también, porque habían estas acciones de protección que incluso pedían que se cambie el reglamento. Entonces, eso ha sido un hito para nosotros, que fue ya tener esta autoridad titular al frente. También hemos tenido este reglamento al momento de presentar denuncias en este PODE, que lo llamamos de esta manera, que es también ya un poco evacuar todas las denuncias que han venido rezagadas desde hace muchos años, para poder dar prioridad a las nuevas denuncias que están ingresando. También en cuanto a los informes de investigación, también avanzar con esos informes. Como digo, hay muchos que ya están solamente para archivo porque se encuentran en otras entidades de control. Eso es algo que hemos tenido también en cuanto a las vedurías, los observatorios. Tenemos uno de los hitos también que, bueno, será para este año, pero es contar con el primer observatorio en la provincia de Galápagos, que eso sí lo digo muy orgullosa, porque tenemos ahora muchos ciudadanos de la provincia que están muy empoderados con este observatorio, que están más que nada revisando mucho. Ahora que teníamos la ley de turismo, también se empoderaron mucho para participar de esos espacios. Así que eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. En cuanto al defensor público, es algo que lastimosamente, por todas las acciones de protección, medidas cautelares que han pasado, creo que con esta autoridad ya hubiera podido ser designada incluso el 2023, pero por la acción de protección, la medida cautelar retrasó alrededor de 2 meses, y por eso es que ahora todavía seguimos con ese concurso pendiente. Una de las cosas, doctora Bonifaz, es el tema de la corrupción en este país. Ese es el cáncer ya convertido prácticamente en metástasis. Al respecto, ¿qué hace y qué casos nos puede usted relatar a los ecuatorianos de lo que ha hecho al respecto el control del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué hay al respecto? ¿Qué denuncias han presentado ante la Fiscalía como para que sean notorias y que la ciudadanía sepa que ustedes están trabajando?
Sí, bueno, nosotros como consejeros y consejeras no presentamos denuncias ante la Fiscalía. Lo que nosotros tenemos es la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Subcoordinación de Denuncias, en donde cualquier ciudadano puede ingresar denuncias y ahí empieza todo el proceso, si es que se admite o no. Posterior a eso, el informe de investigación y posterior a eso, en caso de encontrarse algún tipo de responsabilidad penal o algo en gasto público, pues se deriva a las diferentes entidades de control, como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado. Entonces, estas denuncias son denuncias que pasan a la parte investigativa y nosotros como consejeros y como pleno tenemos puntos reservados que no son transmitidos en vivo, ya que, como digo, son informes de investigación que van a las autoridades competentes. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Estamos, como dije, tenemos ya una propuesta de reforma al reglamento para poder archivar todas las denuncias que ya se encuentran en estas entidades de control, porque nosotros no podemos llevar a cabo estas denuncias si es que ya se encuentran en Contraloría o en Fiscalía. Eso sería hacer un doble trabajo. Por eso estamos con esta propuesta de reglamento ya para poder archivarlas y así dar prioridad a las nuevas denuncias. En cuanto a casos de corrupción, para eso están las veedurías ciudadanas. Es algo que también lo reforzamos muchísimo. Y más que nada aquí para trabajar en conjunto con los GATS para transparentar la gestión. Recordemos que las veedurías es más que nada para vigilar si existe algún tipo de acto de corrupción en cuanto a un contrato público, a una obra pública y es por eso que hemos tenido también este resultado y los observatorios más que nada para vigilar la política pública que hemos tenido ya en esta administración, más de 17 observatorios creados. Pero hay resultados al respecto, doña Nicole, porque usted me dice que ustedes las pasan a los organismos respectivos, pero nadie sabe si ustedes han pasado cuántas, cuáles han sido esos resultados y si ha encontrado, porque la corrupción en este país campea, pero a la hora de la verdad, de lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana al respecto, poco se sabe. Sí, bueno, en los actos de corrupción, eso sí, como digo, con los informes investigativos son ya un tanto reservados, pero eso pasa a las autoridades de control. Hemos tenido buenos resultados, tenemos de parte de la ciudadanía más que nada buenos comentarios, incluso por eso siguen con más denuncias, nos siguen pidiendo que también demos prioridad a unas o a otras y más que nada en el tema también de las veedurías, por eso sí seguimos teniendo tanta participación ahora, al menos en esta administración y por eso lo decimos y por eso hacemos territorio para que la ciudadanía conozca también lo que hace el Consejo, cuáles son sus derechos, que existe un Consejo y desde mayo que asumimos funciones, creo que hemos tenido un gran resultado en cuanto a estos mecanismos de control social. Le damos el cordial buenos días a nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paladinas, a quien ya lo vemos en pantalla para que continúe con el diálogo. Buenos días, Andrés. Muy buenos días a don Julio Ayala Serra y muy buenos días también al licenciado Alcides Montilla García, los grandes periodistas y analistas del sistema de emisoras Atalaya en este día lunes, último lunes del mes de marzo, en plena Semana Santa. Estamos además con la muy grata visita de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo estoy entrando desde la provincia de Santa Elena y créame que es un gusto tenerla en los estudios a la presidenta del CPCS, a doña Nicole, y así que gracias por acompañarnos el día de hoy. O sea, va a tener agenda hoy día en la ciudad de Guayaquil, Nicole, ¿no? Sí, Andrés, muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana. Sí, justamente el día de hoy un poco de agenda de medios y también rendición de cuentas. Voy a estar presente en la rendición de cuentas de dos compañeros del Consejo de Participación en esta mañana y tarde. Ah, ok, es que por ley les toca, ¿no? Sí, por ley nos toca, como digo, más que ley, es un deber ético que tenemos nosotros como autoridades de rendir cuentas. En nuestro caso,
como autoridades electas por mandato popular, pero también las autoridades que representan las instituciones. Me parece, y no sé si estoy equivocado, que uno de los que rinde cuentas es Andrés Fantoni. Sí, exactamente. Ajá. A las 10 de la mañana, sí, porque tenemos una invitación justamente. ¿Y quién más rinde cuentas hoy día de los integrantes del Consejo de Participación? Sí, hoy rinde cuentas Andrés Fantoni y el consejero Augusto Verduga. Perfecto. En el caso de la presidenta del CPCSS, también le toca, me imagino, hacer su rendición de cuentas. No sé si ya lo hiciste, Nicole, o todavía está por hacerlo. Sí, sí, justamente la semana pasada, eso le comentaba al CIES, que tuve 2 rendiciones de cuentas, me ha tocado como representante legal de la institución el pasado lunes y el pasado jueves como consejera del consejo, así que tuve esas 2 rendiciones de cuentas. Ah, ya. O sea, en dos, digamos, calidades, como consejera y como representante legal. Exactamente, sí, me ha tocado en esas dos calidades. Un poco le comentaba al CIES que más que nada el día lunes que rendí cuentas como representante legal, sí, un poco complejo, porque recordemos que el Consejo ha pasado por 4 administraciones en el 2023, entonces tuve que rendir cuentas de todos los expresidentes y presidenta. 4 en solo el 2023, mira, no tenía eh, yo tenía claro que antes de la posesión de ustedes, pues bueno, estuvo el señor, el abogado Hernán Ulloa, ¿no? Y luego lo reemplazó este consejo que era como una especie de temporal, que vinieron varios alternos, ¿no? Exactamente, con la Cierto. expresidenta Gina Aguilar y Ah, ya, posterior a eso con el expresidente Allen Berbera. increíble, ¿no? En solo un año, 4 presidentes, increíble. Eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no te parece, Nicole? Sí, totalmente. Eso es algo que todos los consejeros y consejeras lo tenemos muy claro. Queremos darle un giro al consejo. Creo que lo hemos logrado, lo estamos logrando desde que al menos asumimos funciones. Estamos trabajando mucho en territorio, estamos tratando también de avanzar lo más rápido que podamos en cuanto a la designación de autoridades, que creo que es algo que el Consejo le ha quedado debiendo a la ciudadanía y es por eso que resaltaba que uno de los hitos más importantes del 2023 ha sido también ya contar con una autoridad titular al frente de la Contraloría General del Estado. Si no hubiera sido por tantas acciones de protección como hemos tenido en este concurso de méritos de oposición del defensor público, creo que es algo que también lo hubiéramos logrado en el 2023, pero esperemos que ya en menos de un mes podamos contar con esa autoridad titular al frente de la Defensoría Pública también. Definitivamente, es muy importante. Lo de la Contraloría creo que fue un muy buen paso. Lo de nombrar al Contralor con un concurso que venía de tiempos y que era muy accidentado. En buena hora se nombró, además, de acuerdo al concurso, ¿no? Al mejor puntuado. O sea, no hubo otra cosa de gallos y medias noches como ocurría en otras épocas, sino al mejor puntuado. Ahora ojalá sea así también con lo del defensor público y luego con el tema de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Vamos a continuar. No sé si continuamos contigo, Julio, o con Alcides. Tú ya habías hecho tu pregunta, Julio. Sí, yo ya hice mis preguntas, le corresponde al CIDES continuar con el diálogo. Ok, entonces vamos con don Alcides, que mire, don Alcides está de cuadros y don Julio está de rayas, más bien, horizontales, rayas rojas y blancas el día de hoy. Nicole, continuamos entonces en el diálogo. ¿Qué decisiones ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana ya en forma definitiva sobre el tema de la renovación parcial o total del Consejo Nacional Electoral?
Bueno, justamente el día miércoles vamos a contar con este informe jurídico que fue una moción presentada por el consejero Guarderas, porque él, claro, él tiene su criterio o al menos necesita un informe jurídico para saber si es que se puede hacer una renovación total, más no parcial, de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Yo he sido muy clara en decir que mi opinión personal es que debería ser esta renovación parcial. ¿Por qué? Porque este concurso está ya en su Ya en etapa marcha ya en marcha y aparte para la renovación parcial. para la renovación parcial, exactamente. Pero los otros terminan en noviembre, pues ya ¿por qué no se espera a noviembre y se renueva totalmente el consejo, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, pero hay que Ya. pensar también técnica, jurídicamente y hay que Y pensar también, económicamente también. pero hay que pensar qué pasa con los derechos también de los candidatos que se encuentran en este momento, qué pasa con los nuevos candidatos que van a ingresar. Entonces, hay que analizar un montón de temas sobre esto, así que ¿Se lo más reorganiza el lógico procedimiento, Nicole? no es así de sencillo porque recordemos que incluso todo lo que ha venido con este concurso con acciones de protección. Si nosotros haríamos algo así, creo que incluso tendríamos más de 100 acciones de protección de todos los candidatos que estuvieron en este concurso. Se retrasaría más, estaríamos a la espera. ¿Qué pasaría con el reglamento? Recordemos ya tenemos un reglamento para este concurso. Así que hay O sea, el miércoles bastantes. votan. El miércoles conocemos el informe Ya, y pues ya se con una vota. decisión se vota, exactamente. Ahora, de ley que si se va a renovar en noviembre el Consejo Nacional Electoral, esto no tiene nada que ver con el proceso electoral de las elecciones, ¿no? Porque también ese es otro punto. Se decía, no se puede renovar el Consejo porque estamos en periodo electoral. Con el informe del procurador, eso ya quedó a un lado. Sí, justamente ese informe es muy importante para nosotros poder avanzar con el concurso y con la designación. Esto es algo que también siempre lo tuve presente porque, como digo, no estamos en periodo electoral, habían algunos criterios que decían que podemos avanzar, ya que esto es un tema netamente administrativo, pero también se veían otros criterios de que no podemos avanzar. También cuando se acudíamos a algunas audiencias en cuanto a algunas acciones de protección, había muchos jueces que también tenían un poco de temor de dar paso, de no dar paso a las acciones de protección por el mismo periodo electoral. Entonces, lo más lógico y como lo digo y me mantengo siempre a trabajar en apego a la Constitución y apego a la ley, y para eso también tenemos una Procuraduría General del Estado, fue hacer esta solicitud a la Procuraduría, que bueno, conté solamente con 3 votos y por suerte se dio paso y ahora incluso tenemos ya ya podemos incluso hasta designar en pleno periodo electoral, que eso antes no se lo tenía contemplado. Así que para mí es importante porque si nosotros avanzamos con este concurso que ya está en marcha, que estamos en la fase de oposición, que incluso en un par de semanas podríamos ya contar con las pruebas, con los catedráticos, con el banco de preguntas, podríamos tener ya en unos 2 meses unas 2 nuevas autoridades de control ya titulares. Entonces, y así avanzar a la par con el otro concurso. Bueno, tienen que elegir Ujú, como 10 o 12 dignatarios, ¿verdad? Oiga, en el tema del defensor público ujú. o de la defensoría pública, hay dos hechos, ¿verdad? El primero, los comisionados de elección han denunciado amenazas ante la fiscalía. Amenazas, punto uno y punto dos, que han llamado a una consejera Verdesoto, Johanna Verdesoto, en la comisión de fiscalización, diciendo que ella tiene alguna relación política con uno de los candidatos a ser defensor, ¿verdad? ¿Por qué la llaman solamente a ella, a la comisión de fiscalización, si se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente colegiado? Pues o se llama a todos, no se llama a ninguno, ¿no le parece? Claro, bueno, en este concurso el defensor público sí ha sido terrible, la verdad. Como digo, más de 15 acciones de protección solamente en esta administración, 8 acciones, una medida cautelar y es por eso que no hemos podido avanzar. Pero en cuanto a por qué se llamó a la consejera Verde Soto, bueno, ella no fue la única que llamada a la comisión, también estuve presente yo y ¿También la también, llamaron? sí, también me llamaron a mí, que la verdad no sé por qué me llamaron porque no era parte tampoco de ese Oiga, porque la proceso, han la amenazado que denuncia. si no va, la llaman a juicio político. ¿Cómo es eso? Sí, eso también creo que
no entiendo por qué la consejera no fue. Estuvimos presentes la consejera Saltos y mi persona. Y la verdad, como dije, no sé para qué me llamaron a mí porque yo no soy parte de, no fui la persona que denunció. Entiendo que eso lo hizo la consejera Saltos porque a todos nos llegó la denuncia, pero lo que yo hice como presidenta, como digo, es correr traslado a la secretaría, a la subcoordinación de denuncias para que pues corra todo el proceso. Pero no sé, me han llamado en este ¿Y caso a para mí qué la para llamaron a darme usted? explicación, un poco para preguntarme qué es lo que yo considero, qué es lo que yo opino, si hay estas fotos, si es que sé en dónde se tomaron esas fotos, de que está la consejera Verde Soto Señor Frías, sí, con el candidato Frías. Entonces, creo que ya fui muy clara ese día de que no tenía conocimiento ¿no y cree de que la todo lo que se quieren había. destituir del Consejo de Participación Ciudadana la consejera Verde Soto? Bueno, ahí no sabría decirle, no podría decirle qué es lo que quiere hacer la comisión de fiscalización. La verdad, es importante que sí la consejera vaya a la comisión también para que dé explicaciones, porque si no, también eso es un poco sospechoso. No entiendo por qué no fue, pero esperemos vaya en los próximos días y así también ya pueda esclarecerse todo este asunto y pues la comisión y no existan también estos presuntos juicios políticos y ella también pueda pues decir qué fue lo que Defenderse. pasó y defenderse como debe de hacerlo. Nicole, permítame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. Desde hace algún tiempo, en todo lo que tenga que ver con el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, que medidas de protección, que recursos de amparo, que se obstruye la elección del uno, que no se posiciona el otro, y así por el estilo, desde el superintendente de bancos vamos con ese asunto, que todavía no sabemos quién es en este país el superintendente de bancos, fíjese usted. Entonces, ¿ustedes qué han hecho para destrabar un poco este asunto? ¿Han hecho alguna solicitud a la Corte Constitucional para que de una vez resuelva este problema? Bueno, en el caso de la superintendencia de bancos, eso entiendo el candidato González, Raúl González. ajá, él tiene una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, no se ha pronunciado. En el mes de diciembre, el vicepresidente Fantoni hizo un pedido a la coordinación jurídica para que se analice este tema también. Hace un par de semanas se puso en conocimiento del informe jurídico en el Pleno y de cuál sería el debido proceso. No hubo ninguna moción, no hubo ninguna votación, entonces entiendo que tal vez no estaban de acuerdo, pero jurídicamente, técnicamente, así es como lo ha analizado la coordinación jurídica. Si es que no se da paso, pues entonces todavía quedaríamos en las manos de la Corte Constitucional. Entiendo que el nombramiento de Raúl González ha sido anulado. ¿Usted no conoce algo al respecto? Bueno, el tema con Raúl González, y es por eso que tiene la acción extraordinaria de protección, es porque él perdió en las dos instancias y es por eso que pone la acción extraordinaria. En cambio, con el señor Roberto Romero, él Von Búfalo. ganó sí, no puedo decir ese apellido, Von Búfalo. Von Búfalo, Yo el se lo señor digo. Roberto Romero Von Búfalo, él ganó la provincial también, entonces, pero la asamblea No no lo lo posesiona. posicionó. Entonces, existen estos dos candidatos que ya tienen derechos adquiridos ¿Quién porque fueron dirime esto hoy? asignados y uno fue posicionado. ¿Quién dirime quién es el superintendente entonces? Bueno, nosotros presentamos, o bueno, en este caso la Coordinación General de Asesoría Jurídica analizó mucho los dos casos y entiendo ya que existe esta sentencia y hay que dar paso a Claro. la sentencia que ganó el señor Roberto Romero, pues a él le correspondería. Los consejeros y consejeras no sé si estuvieron o no de acuerdo, pero no hubo una moción, pero eso fue por solicitud del vicepresidente. 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Puntos de Vista. Estamos dialogando con Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora Bonifaz, la integración del Consejo de Participación Ciudadana garantiza independencia especialmente de partidos políticos. Bueno, nosotros recordemos cómo se eligen a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros pasamos por procesos muy rigurosos ante el Consejo Nacional Electoral en cuanto a presentar nuestras carpetas, nuestra misma candidatura y una de las inhabilidades era no haber pertenecido a un
partido, o no, haber estado afiliado a un partido político en los últimos 5 años. Entonces, ya con esos antecedentes, muy aparte de que, como lo he dicho, creo que uno siempre tiene el corazoncito a algún lado, no podemos decir que somos apolíticos porque incluso al momento de sufragar, estamos haciendo política al momento de estar en estos espacios, al momento de candidatizarnos, de querer un mejor país, es lo que estamos haciendo. Pero eso también queda en la ciudadanía y también al momento de votar. Por eso es muy importante que los ciudadanos también estén informados de lo que van a votar, por quiénes van a votar. Yo, al menos en mi caso, hice muchísima campaña sobre mis proyectos, sobre mi pasado, sobre lo que he venido haciendo en el sector artesanal, sobre mi plan de trabajo, que incluso nosotros como consejeros no estamos en la obligación, como algunas otras autoridades, de presentar un plan de trabajo, pero en mi caso he sido muy transparente y también para que la ciudadanía conozca un poco de cuál ha sido mi trayectoria. Justamente le pregunto esto, doctora Bonifaz, porque se conoció que durante el proceso de elección muchos de los integrantes o los candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana tenían nexos y en algunos casos fueron auspiciados y hasta promovidos por sectores políticos. Eso no se ha dado en la integración que hay actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es apolítica? Yo lo que digo es que al momento nosotros de estar ya fungiendo como consejeros, lo que tenemos que hacer es pensar en la institución muy aparte de cualquier ideología que tenga cualquier consejero o consejera. Nosotros fuimos electos para ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Fuimos electos para trabajar por la ciudadanía sin importar de dónde vengan o a qué pues partido o ideología ellos pertenezcan o la consideren. Por eso siempre le he dicho, es muy importante que la ciudadanía conozca los candidatos, los planes de trabajo, pero eso también está ya en la ciudadanía, tiene que juzgar los actos de cada consejero y consejera. Al menos en mi caso, yo siempre al momento de emocionar algo, de votar, siempre motivo todo lo que hago, porque ahí es donde siempre me mantendré. Yo trabajaré siempre en apego a la Constitución, en apego a la ley, en favor de la ciudadanía, en favor de la institución. Así no muchas ocasiones, pero en un par de ocasiones haya tenido que quedarme sola con votando a favor o votando en contra, pero es lo que yo pienso, lo que yo creo, que es en favor de la institución y de la ciudadanía. Justamente usted ha dicho muy bien, doctora Bonifaz, de que cada uno tiene su corazoncito y lógicamente eso a nadie se le puede quitar, sus ideologías, sus preferencias, pero lo que yo me refiero es si usted ha notado, por ejemplo, que en el Consejo de Participación Ciudadana los consejeros reciben órdenes o sugerencias o mandatos de parte de partidos políticos o de caudillos políticos. Bueno, en el consejo no lo he notado, al menos desde en esta administración, cada uno siempre motiva su voto, dice, porque antes no sucedía mucho eso, entonces ahora pues ya depende de cada consejero y consejera, como digo, al menos en mi caso, y de lo que he visto, siempre se ha motivado el voto y es por eso que en algunas mociones han salido por unanimidad, otras por 4 votos, por 3 votos y otros solamente con un voto. Se dice que uno de los asesores jurídicos o abogados del señor Correa estaría pronto a integrarse también al Consejo de Participación. No tendría conocimiento, no sé quiénes son los... el Franco Lor, El consejero, doctor perdón, el Franco, consejero. Franco Lor. el Bueno, él doctor Franco Lor, sí. sí, él es consejero suplente y la única forma en que él asuma la titularidad sería porque algún otro consejero o consejera pues sea destituido, lo cual esperemos que no pase y no creo que pase. Estamos todos muy claros que esa no es la idea de esta administración y de este consejo. Estamos siempre trabajando en apego a la ley, a la Constitución, así que por ese lado no creo. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Continúe con el diálogo, por favor. Muchísimas gracias, Julito. Y pues a propósito de eso,
del abogado Frank Color. La semana pasada nos decía aquí el ingeniero Ayerbe que no se había posesionado aún el señor Franco Lori, y que la que seguía o el que le seguía tampoco se había posesionado, pero es como alternos, ¿no, Nicole? No es como principales. Exactamente, es como alternos, por eso decía que no, la única manera que se titularice es que pase algo con algún otro consejero, pero no, esperemos que eso no pase. Estamos trabajando también, como digo, en apego a la ley, a la Constitución, trabajando por la institución y, y esa sería la única razón por qué pase. Ya, solo para tener una idea, porque hay cambios, ¿no? Cada cierto tiempo. Hoy por hoy, el Consejo de Participación Ciudadana, desde que ustedes pues, se posesionaron en mayo del año pasado, solamente ha habido un cambio, ¿no? Que es el de Allen Berbera, y entró el consejero Cordero, exactamente. El Guarderas, consejero Guardera. guarderas. Ese es el único cambio, ¿no? Sí, exactamente, ese es el único cambio y lo que decía más que nada también el señor Ayerbe es, esto se da porque hace un mes, me parece, el consejero Verduga salió de vacaciones y lo que se hizo fue que asuma funciones su suplente, pero en este caso el suplente era el señor Franco Lori, como no está posesionado, no pudo asumir. Lo que hice fue pues notificar al siguiente suplente, que es el señor Gonzalo Albán, pero él estaba justamente fuera del país. Entonces, ya con eso no teníamos un tercer suplente, así que no pude pues titularizar a nadie y teníamos un pleno también a que acudir. Así que lo que hice fue correr traslado más que nada a la Asamblea Nacional para que posesione el tercer suplente y y también me notifique o certifica el Consejo de Participación si el señor Franco Lor ha sido posesionado, si no, pues siga siga de acuerdo a sus competencias. Entiendo que por esta razón también se ha dado este caso de posesionar al señor Franco Lor, pero todo esto se da a raíz de que, claro, un consejero estuvo ausente y no se pudo principalizar a ninguno de los suplentes, solo hay uno, así que faltan dos para posesionarse. Ok, faltan dos, Faltan pero dos. como alternos, ¿no? Sí, como suplentes, exactamente, Como faltan suplentes. dos. Una última comentario más que pregunta. Recuerdo hace algunos años, un gobierno anterior, que había habido 4 ministros de Agricultura en muy poco tiempo, ministro de Agricultura, y luego vino y se posesionó el quinto, que fue nuestro amigo y dirigente también deportivo, el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, y cuando se posesionó le decían, oiga, usted ha habido 4, usted es el quinto, y dijo, no hay quinto malo, no hay quinto malo, y se quedó de largo y fue un buen ministro. Así es que Tengo que creo decir que eso, ese puede ser no hay su... cuarto malo, no hay cuarto malo. Quinto malo. Esa es una frase que lo repitan los toreros siempre. Los toreros lo usan mucho y como son, bueno, y en este caso funcionó, así que adelante, Nicole, y quedamos pendientes del tema de estos concursos de tanto defensor público como del Consejo Nacional Electoral, especialmente la resolución de que si se va a hacer por los dos, que se tienen que renovar ya desde hace algún tiempo, o si finalmente es por los 5, como propusieron la semana pasada, entiendo, no sé si fue uno o más consejeros del CPCSS. Gracias y muy buena Semana Santa, además. Gracias, Andrés, Julio, Alcides, por el espacio también a Radio Atalaya. Y sí, ya nos veremos pronto. Esperemos ya poder contar con más información sobre el Defensor Público y Consejo Nacional Y de las Electoral. otras elecciones, porque son Claro, también. como, ¿cuántas? 12, Tenemos 14. Defensor del Pueblo, tenemos COPISA, tenemos algunos concursos, Y sí. de la Pero defensa, los más la avanzados son los fiscalía, 12. oiga. Y de la Fiscalía, Ese eso es también el es. lomo fino de estos Ah, no, pues consejos, ¿ah? ese va a ser muy, muy Sí, complicado. Sí, vamos sí, a sí. estar todas las semanas, creo, en medios, Preparados. cuando pase eso. Sí, sí, sí. Sí.
Ay, Pero ya muchas hay, o gracias. todavía no hay una comisión seleccionadora, no, ¿no? No, no todavía. Es que todavía no existe un reglamento. Nosotros tenemos que formular ese reglamento y tal vez será alrededor de junio que estaremos empezando con eso. Una vez aprobado, empezamos ya con todo el concurso, que sería ya solicitar a a todas las funciones del Estado los delegados y también elegir esta convocatoria para los comisionados, que son Claro. 5 de la ciudadanía. Ajá. Y posterior a eso ya avanzar con la fase de convocatoria. Muy bien, le Mucho agradecemos a trabajo. la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, por estar con nosotros, la máster Nicole Bonifaz, esta mañana en Punto de Vista. Nos vamos a despedir, pero antes le vamos a pedir al Cidito Montilla, antes de ir a la pausa, que nos dé nuevamente, por favor, la temperatura en esta mañana muy soleada y decir, además del informe de Almón, de nuestro experto en clima, que también vamos a decir que esta noche juega a las 7 de la noche Melega en la tierra del Hay banano dos del partidos camarón. hoy día. Hay dos partidos. Delfín con Libertad a las 4:30 y el Bombillo. Emelec con Orense a las 7. Esto es en la provincia del Oro, en Machala, ¿no? Bueno, y en cuanto a la Sí, temperatura, es en sí, Machala, confirmado. Machala, sí, sí. Y en cuanto a la temperatura, en este momento la ciudad de Guayaquil marca 29 grados centígrados, 29 grados centígrados, está muy soleada la ciudad, con una sensación térmica de 33 grados, y vamos a tener